¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Vivir Intensamente. Gracias por estarnos escuchando y también para los que nos están viendo en Facebook Live, pues también una muy cordial bienvenida, sobre todo porque hoy vamos a tener un tema súper interesante. Vamos a estar hablando acerca de las emociones y la pregunta que te quiero hacer antes de arrancar es, ¿qué tanto aceptas tus emociones? Porque en muchas ocasiones invalidamos estas emociones, no queremos sentir alguna emoción, a veces nos da miedo o tenemos mucho coraje y también queremos reprimir para no en un momento dado herir o dañar a una persona, pero ¿qué tanto es saludable hacer esta pausa en las emociones o expresarlas, pero aprender a expresarlas y a gestionarlas? Pues es justamente el tema del que vamos a estar hablando el día de hoy. ¿Cómo aceptar las emociones? Así sean, no hay emociones ni buenas ni malas, pero aparentemente, aunque nosotros pensemos que son malas, aún así tienen un mensaje, las podemos gestionar y lo más importante, aceptarlas. Bueno, pues ya sabes que puedes comunicarte con nosotros si lo haces desde la plataforma de Radio Centro 1084-1030, el teléfono de cabina para que te comuniques con nosotros. Y si nos estás viendo en el Facebook Live, Vivir Intensamente, bueno, pues ya sabes, ahí puedes hacer también todos tus comentarios, porque lo que queremos es que sea muy interactivo. Y sobre todo porque hoy tenemos a una gran invitada que ella es especialista en emociones, en medicina conductual, es psicóloga clínica. Marjorie Lozano, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, José Antonio. Es un placer venir contigo. Gracias, porque ya ha estado con nosotros en alguna otra ocasión, justamente hablando de las emociones. Así que, pues ya sabes, puedes interactuar con nosotros. Y pues siempre antes de arrancar, hacemos nuestra reflexión. Y la reflexión del día de hoy nos dice, no puedes controlar lo que sucede en la vida, pero sí puedes decidir cómo vivirla. Y eso tiene que ver mucho con esta gama emocional, porque las emociones es lo que nos va a permitir justamente disfrutar de la vida. Si nosotros nada más fuéramos como robots y decir, no, yo soy una persona totalmente racional y esto sucede por esta razón y no hay que enojarse y para qué alegrarse, mira, si uno se alegra demasiado, si es demasiado feliz, si ama demasiado, la caída puede ser muy fuerte y entonces nos estamos reprimiendo y no estamos viviendo. Para mí, la vida en la parte emocional es como vivir a colores, toda una gama de colores. Hay colores que son más bonitos, que nos gustan más, otros no tanto, son escala de grises, de negros, de blancos, pero aún así, eso le da esa diversidad y esa alegría, ese sabor a la vida. Si no, todo sería monocromático y perdería su sentido. Así que las emociones tienen una gran razón de ser. Y bueno, pues también vamos saludando a los que ya se han conectado. Belia Fuentes, gracias, siempre un gran placer que estés con nosotros en los programas. Nayeli Ugalde, también gracias por estarnos viendo. Angélica Ángeles, Belia, hola, qué buen tema, gracias. Y ya saben que pueden estar comentando. Lisette Vargas, también un gran saludo para ti. Y bueno, pues vamos a arrancar ahora sí. Ya saben, Marjorie Lozano, háganle todas las preguntas porque es una gran psicóloga, es especialista en medicina conductual y el tema de las emociones lo aborda, pero de forma extraordinaria. Así que, pues bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida, Marjorie. Y pues vamos a arrancar con la pregunta acerca de las emociones. ¿Qué son las emociones para a partir de darle este contexto, aprendamos a manejarlas, aceptarlas y vivir con estas emociones? Claro, las emociones, yo diría, José Antonio, que son mucho más que un fenómeno, son un conjunto de procesos. Sí, ¿Por qué digo un conjunto de procesos? Porque la emoción no nada más es lo que se experimenta a nivel fisiológico y todo lo que se siente. Las emociones también tienen un componente interpersonal en el que puedes compartir con la otra persona lo que sientes o la otra persona puede compartírtelo, pero también tiene un componente social. En sí, realidad las emociones son un conjunto de procesos que tienen una característica particular, tienen un periodo de duración determinado. Entonces, partiendo de ahí,
partiendo específicamente de reconocer que las emociones tienen un periodo específico de duración, podemos reconocerlas y aceptarlas con mayor facilidad. Uno de los objetivos de la Sí. aceptación es justamente reducir la evitación emocional y favorecer espacios en nosotros mismos y en nuestras sociedades donde se pueda expresar la parte de verdad que hay sobre nuestras emociones. Ok, ahora Marjorie, ahorita hablabas de que esto es temporal, porque muchas veces pasamos por emociones que no nos gustan, que son un tanto dolorosas y que pensamos que nunca se va a acabar ese Ujú, dolor. Normalmente cuando hay una ruptura, por ejemplo, de pareja, ujú. un duelo, la muerte de un ser querido, normalmente los duelos son, bueno, como su nombre lo dice, dolorosos, pero a veces vamos perdiendo la esperanza de que esto va a pasar, pensamos que va a durar por mucho tiempo, no nos gusta esto. Entonces, en esta duración, cada emoción tiene diferente duración, a nivel cerebral tienen un límite. ¿Cómo está esta parte de, porque también incluso la alegría, a veces nosotros quisiéramos que la alegría fuera Ujú, eterna, ¿no? Y ujú. vivir, pues la mayor parte del tiempo felices, Sí, pero nos dices que hay cierto tipo de duración. ¿Cómo anda esta parte de la duración? de la duración, ok. Me gusta mucho tu pregunta porque el periodo de duración de una emoción es corto. Las emociones se activan y pueden durar unos instantes o unos minutos. Cuando nosotros a través de lo que pensamos empezamos a dedicarle mucho tiempo a esa emoción, la emoción pasa de ser una emoción a un estado de ánimo. Y los estados de ánimo pueden durar un par de días, un par de horas, y después se puede consolidar a los trastornos de estado de ánimo, cuando no hay una buena regulación en lo que es el estado de ánimo, que ya no es una emoción. Las emociones pueden durar de un par de segundos a un par de minutos. Los estados de ánimo son más prolongados y los estados de ánimo que no están regulados se convierten en un trastorno. El duelo Sí. es otra cosa. De hecho, en el Manual Diagnóstico y Estadístico, en la versión más reciente, a veces tienes que evaluar si la persona que está pasando por un proceso emocional tiene algún duelo complicado o está viviendo un proceso de duelo de forma saludable, porque se clasifican diferente. Ah, claro, que es ahí ya en el DSM-5 podemos estar Correcto. checando esto. Entonces ya nos hiciste esta diferencia de lo que es una emoción que puede durar unos segundos, unos minutos, a ya el estado de ánimo que puede durar varios días. Cuando alguien dice, mira, yo ya llevo 2, 3 días triste o Ujú. molesto o con ansiedad, con miedo. Y los sentimientos, porque también muchas veces se confunde sentimiento, emoción y estado de ánimo. Ujú. Los sentimientos, Antonio, son la parte que yo interpreto de la emoción, la Sí. sensación que yo tengo sobre algo que pasa, pero la emoción como tal se refiere más al proceso fisiológico que ocurre en nuestro cuerpo cuando estamos experimentando algo. Ah, ok, ok. Es muy bueno saber esto porque a veces lo que estamos sintiendo una emoción que es muy rápida, Ujú. pero para poderlo manejar, supongo que hay una gran diferencia entre lo que es un sentimiento, porque ya entra la interpretación. Así es, Por ejemplo, a ver si nos queda claro con este ejemplo o que nos pongas un ejemplo preciso. más preciso. Vamos a imaginar que alguien me dice, oye, necesito esta información que no me has dado y a mí se me había olvidado. Entonces entra así como a lo mejor la emoción de, ay, no tengo la información. Y entonces ya a lo mejor pasa ahí, ¿no? A lo mejor hubo un poco de estrés, pero después empiezo a interpretar. Ujú. Yo creo que lo está pidiendo para perjudicarme, siempre me lo pide a última hora, se me hace que me tiene coraje y lo está haciendo de mala fe Ujú. y entonces me quedo por varios días ahí como con esa molestia. Puede ser que lo entregue y le diga con cierta amabilidad, bueno, sí, mira, aquí está la información, pero yo varios días a lo mejor traigo esa molestia. ¿Sería algo más o menos así? O bueno, o que nos digas cómo podemos pasar de una emoción al sentimiento o al estado de ánimo. Ok, eso es una maravillosa pregunta porque si alguien se acerca para preguntarme sobre un trabajo que yo debo entregar, lo que tú ahorita hiciste fue el reconocimiento en ti de lo que sentiste.
Pero eso es un nivel un poquito más avanzado porque no siempre estamos acostumbrados a identificar cómo se llama esto que estoy sintiendo. Y casi siempre la gente te dice, ay, ¿qué crees? Se me hizo un hueco en la panza, Sí, hasta la boca se me puso seca en cuanto me preguntó, ¿y cómo se llama esa emoción que tú sientes? Pues no sé, pero yo nada más sentía un hueco en la panza. Y entonces, ¿cómo se trabaja con algo que se llama el hueco en la panza? Entonces, el primer paso es nombrar y diferenciar las emociones. No se siente igual en el cuerpo la ansiedad, que el claro. miedo, que la tristeza, que la angustia, que el enojo, que la alegría, que la gratitud. De hecho, se han hecho algunos estudios, solo que ahora no recuerdo muy bien la referencia, sobre mapeos corporales de en dónde se siente con mayor frecuencia las emociones. Pero el primer paso, como bien lo mencionas, es diferenciarla y ponerle un nombre. ¿Cómo se llama esto que estoy sintiendo? Después ya puedo hacer la interpretación que yo quiera. Ah, seguramente el jefe me lo quiere pedir porque le caigo mal y los jefes y las figuras de autoridad son desafiantes y son intrusivas, etcétera. Pero lo primero es una autorreflexión para yo aprender a ponerle nombre a todo lo que siento. Sí. Ah, ok, ok, perfecto. Y ya si son varios días, pues ya sería ese estado de ánimo Así y es, ya sobre todo si me está dañando, se vuelve hasta un trastorno de los estados del ánimo. así es. Ah, ok, perfecto, muy bien. Entonces, ese es como que el primer elemento, identificar si estamos en una emoción, un ¿Y sentimiento cómo se llama? y ponerle nombre. Uh -huh. ¿Qué consideras tú? Porque o sea, que nos facilite el irle poniendo nombre a los sentimientos o a las emociones, porque a veces, como bien lo dices, siento como un hueco en el estómago. Uh -huh. Y te dicen, ¿y cómo, qué emoción sería? Pues no sé, pero a veces, si ya nos dan como una guía Uh -huh. o recurrimos como a alguna forma de ir identificando, Uh -huh. al menos, es como en los colores, me imagino, que es, mira, el color rojo, pero no es un rojo, sino es como parecido al rojo, y a lo mejor ahí vemos como una gama de Naranjas. naranjas, fuchsia, o no sé, Ajá. diferentes colores parecidos al rojo, pero que no son rojo. Entonces vamos a imaginar que a lo mejor dice, mira, yo siento miedo, pero no, no es miedo. Entonces no sé si hay algo que nos facilite el ir dándole nombre a estas emociones. Sí, fíjate que hay algunos libros que se llaman emocionarios, que son como un diccionario de emociones. Entonces, en esos libros tú puedes ir revisando si lo que tú estás sintiendo, en qué parte del cuerpo lo sientes, eh, relacionado a que lo sientes. Eso también es un punto importantísimo, que aprendamos a identificar en qué circunstancias, en qué situaciones nosotros sentimos lo que sentimos, porque hay una asociación a eventos emocionales con algunas circunstancias de nuestra vida. Claro, claro. Ok, bueno, mira, pues ya están comentando aquí en el Facebook, dice Lisette Vargas. Hola, me encanta tu programa. Qué importante es hablar de las emociones. Les comparto que yo era una persona que antes confundía sus emociones. No sabía si estar Enojada o feliz. triste, o enojada. Además, era dada a estar triste cuando debía estar enojada o viceversa. Por fortuna, tuve la humildad de buscar ayuda y hoy en día puedo distinguir mis emociones. El proceso me llevó años de terapia y aceptación. Gracias por sus programas y saludos desde Connecticut, Estados Unidos. Bueno, Ay, pues qué gusto. un gran saludo para ti y gracias por estarnos escuchando y viendo, Lisette. Uh -huh. Que ahorita andamos esto, cómo poderlo ir Sí, reconociendo. sí, sí, Lili sí. Cortés, bendiciones, saludos desde Rosarito, Baja California. Bueno, y nuestro público está diverso. ¡Wow! ¡Qué alegría! Sí, Edgar Peralta, saludos a mi estimada Margie. Ay, mucho, mucho salud. Así es. Bueno, entonces, bueno, el otro comentario que me había faltado también de Lisette Vargas dice, hola, creo que he visto tu nombre en el programa de Rosita Descubre tu Mente, te mando un saludo. Si no eres tú, perdón, aún así te mando un saludo. Bueno, en alguna ocasión cuando estábamos en la frecuencia de AM, 1030 AM, estuvo Rosa Argentina Rivas Lacayo allí en el programa y ahí estuve compartiendo con ella. Tal vez sea ese que lo habrás tenido. Y bueno, Marjorie, entonces, ¿qué recomiendas? Una vez que ya Identificamos. identificamos, ya le pusimos nombre, ¿qué sigue?
Es un poco lo que decía Lisette al final de su comentario, aceptar. Una vez que yo reconozco que estoy experimentando algo y este reconocimiento no implica que la emoción que estoy experimentando sea buena ni mala. Simplemente es una emoción, las emociones no son buenas ni malas. La aceptación es el reconocimiento de algo que estoy experimentando, pero aceptación no quiere decir que es como falta de acción o que es una actitud pasiva hacia lo que me está pasando. Pero quiero decir algo, si nosotros no logramos aceptar lo que sentimos, no vamos a poder elegir decisiones que nos lleven a lo que queremos que nuestra vida se parezca, porque casi siempre los eventos dolorosos son porque la vida no es lo que yo quiero que sea, porque alguien no me responde como a mí me hubiera gustado, porque alguien no se queda en un examen, porque algo no pasa. Entonces, la aceptación es la llave que nos permite trascender ese proceso. Y Claro. la suma de aceptación de una emoción y de otra emoción y de otra emoción nos lleva a vivir un proceso de flujo más constante en la vida. Fíjate que algo muy interesante que dices, Marjorie, que al ir aceptando estas emociones no significa quedarnos ahí sin hacer nada. Muchos confunden la aceptación con la resignación. Ujú. O sea, por ejemplo, no sé, a lo mejor no me quedé en un trabajo, la muerte de un ser querido, la ruptura de una relación, en Ujú. fin, algo que no se dio como yo quería. Y entonces de forma racional, de forma consciente, podemos decir, bueno, pues hay que aceptarlo. La vida es así, hay vida, hay muerte, las relaciones terminan, ese trabajo no se dio, un negocio no se dio tampoco. ¿Qué diferencia habría entre esa aceptación y la resignación para no quedarnos de forma pasiva o frustrada? Wow, es una excelente pregunta. Yo creo que la aceptación se refiere en específico a permitirnos vivir la emoción que se produce del proceso que estamos viviendo, porque hay circunstancias de vida y hay Sí, procesos vitales que nos va a llevar un tiempo procesar para llegar a la aceptación. Pero si yo acepto las emociones que esto implica, voy a poder vivir a pesar de lo que está pasando, a pesar de lo que la vida está poniéndome como desafío. Yo puedo elegir si esto lo vivo para crecer, yo puedo elegir si esto es un parteaguas en mi vida y esto me lleva a transformarme, pero de entrada es reconocer, me estoy sintiendo muy mal con lo que está pasando o me estoy sintiendo muy bien con lo que está pasando. De cualquier manera en la que me esté sintiendo, esto no va a durar para siempre. Hay circunstancias, hay hechos vitales que no van a poder cambiarse. Por ejemplo, la muerte de un ser querido, por ejemplo, una pérdida de un vuelo. Hay circunstancias que no van a cambiarse, pero nosotros tenemos la habilidad de sobreponernos a eso que está pasando, siempre y cuando hayamos hecho los dos pasos anteriores. Reconocer lo que esto implica a nivel emocional para mí y ujú, aceptarlo. Porque si yo no puedo aceptar que tú me dejes y que tú me dejes de hablar, entonces no voy a poder vivir. Yo les pregunto, a ver, ¿cómo le van a hacer para vivir si no aceptan que tienen la edad que tienen? exacto. Porque muchos dicen, no, eso no es, no lo puedo aceptar, no, que ya sea que te vayas o el negocio y piensan que es algo que no lo van a poder vivir, Claro. ¿no? Ahora, hay algo que también llega a suceder que también afecta mucho y es el que juzgan o le ponen la etiqueta de, no, esto está mal, es malo que yo me enoje o es malo que no me sienta triste o al revés, que me sienta triste. Y ya le vamos poniendo ahí ciertas etiquetas o juicios a Ujú, nuestras emociones. Y ujú. eso en lugar de ayudar, pues va a afectar el proceso de este manejo emocional. Así es. El primer paso para vivir nuestras emociones sin prejuicios es reconocer que tenemos una tendencia a juzgarlas. Por ejemplo, yo hace muchos años creía que la tristeza era como una bola de nieve gigante que me iba a caer encima y que no me iba a poder levantar de ahí nunca. Entonces no me permitía nunca estar triste. Sí. Pero en el momento en el que yo me permití estar triste, sin juzgarme como alguien débil por sentirme triste o sin juzgarme como alguien débil por tener miedo, me permití vivir la experiencia emocional y desde ese lugar avanzar. Entonces, el primer paso es reconocer, tenemos una tendencia a enjuiciar y podemos también hacer una analogía con esa tendencia a enjuiciar. Podemos ponerle un nombre como
si fuera una madrastra dentro de ti, que todo el tiempo te está criticando y que todo el tiempo está viendo lo que haces mal. Entonces, cuando tú reconoces a la madrastra dentro de ti, párala, párala, párala y di, el juicio que tengo sobre lo que siento es inútil. Eso es lo que hay que decir, porque es lo que te iba a preguntar, ¿cómo la paramos? Porque a veces tiene mucha fuerza. Ujú. Entonces, la recomendación es decir, El juicio es inútil, o sea, este juicio es inútil. así es. ¿Por qué? Porque si yo enjuicio, por ejemplo, la tristeza, ahora aparte de estar triste estoy enojada. Pero además, si tengo una tendencia a ver el enojo como algo peligroso, además de estar triste y enojada, ahora ya siento temor por cómo me siento, porque no les voy a aventar un zapatazo, porque ando bien enojada, porque estaba triste. Y ya se convierten las emociones en una especie como de capas y capas y capas que voy encapsulando y que ya ni siquiera estoy de frente a la emoción que tenía en un inicio. Claro, ya se hizo mucho más grande. Ujú. Ahora, hay veces incluso que hay sentimientos encontrados. Por Así ejemplo, es. se da mucho en pareja, que decimos, mira, sí amo mucho a mi pareja, pero ahorita estoy como que muy enojado o muy enojada por esta situación y que a Ujú. veces gana más el enojo y entonces gritan y ofenden y sabes que se terminó, pero entonces están llorando porque sí aman a la pareja, pero la emoción de ese enojo era temporal, el Ujú. amor era más permanente, pero ya terminaron y luego dicen, no, pero por orgullo no voy a regresar o yo no le voy a hablar. Entonces ya se vuelve Sí. ahí también todo como esas capas que dices, pero hay sentimientos encontrados, porque sí quiero, No quiero. pero a la vez no quiero y se vuelve más complejo esto, Sí, ¿no? sí. De entrada, hay que reconocer que las emociones encontradas no solamente nos la puede producir una persona, las emociones encontradas también nos las puede producir un lugar, algún acontecimiento, por ejemplo, que nos deja una sensación, híjole, como agridulce por ponerle algún término, Sí, pero hay que reconocer que las emociones encontradas generan incertidumbre. Entonces, hay gente que tiene poca tolerancia a la incertidumbre y la tolerancia a la incertidumbre es un componente que debe trabajarse a nivel terapéutico porque en específico con algunos trastornos del estado de ánimo como el obsesivo compulsivo, no, perdón, ese ya no entra en los trastornos del estado de ánimo, dentro de los de ansiedad, pero en específico en ese trastorno, la baja tolerancia a la incertidumbre genera confusión. Y eso es bien desagradable, esa confusión, esa incertidumbre para quien busca certeza con cómo se siente. A veces reconocer ujú, simplemente y decir, ¿sabes qué? Estoy súper triste, me rompieron el corazón, o me estoy muriendo de miedo, o estoy súper feliz, pero tengo miedo a estar feliz, porque ¿qué tal si ando feliz y alguien se lastima? Simplemente reconocer lo que siento puede generarnos otras emociones. claro, incluso a veces muchas culpas, lo que decías, a veces uno está feliz y dices, ah, pero mira, no sé, un hijo o la pareja está pasando por un momento difícil y cómo yo voy a estar feliz y ahí se van sumando esta parte, Ujú. estos sentimientos encontrados. Así es. Ahora, ¿qué podemos hacer? Vamos a pensar, ya reconocí que están estos sentimientos o estas emociones. ¿Qué sigue? ¿Qué sería el paso justamente para no engancharnos en culpas Ujú. o en más capas que a veces le vamos poniendo miedos o algunas otras etiquetas? Ujú. ¿Cuál sería la mejor, ya sea técnica Ujú. o herramienta que nos proporciones para poder quizá desmenuzar, así como las cebollas, de Ujú. las capas, a lo mejor ir quitando estas capas o aventar todo y decir, no, ya se van todas las Vámonos. emociones y entra Sí. la parte racional. No sé, ¿qué sería lo que tú recomendarías ahí? Para aceptar emociones difíciles. Sí, cuando están esas emociones que tenemos ahí una complejidad de Ajá. emociones para poderlos trabajar, porque a lo mejor vamos a pensar que ya no tengo el enojo, pero Ujú. quedó otra, quedó la culpa, Ujú. quedaron así como resentimientos, eh, pero yo pienso que ya lo solté o que ya Ujú. trascendí esto, pero no, ahí se Un quedaron otras, rezago. un rezago Ok. exactamente. O sea, ¿cómo depurar o saber que ya se están quedando estas emociones Ok. atrás? Primero, antes de entrar con lo que quedó de rezago, yo analizaría cuáles son las emociones que me cuesta trabajo aceptar. Y a lo mejor enlistarlas, ¿eh? A mí la emoción que no me gusta es el enojo.
¿Sabes que hay mucha gente que no se permite enojarse porque creen que estando enojados van a lastimar a alguien o les dijeron cuando eran pequeños que el enojo era terrible y asqueroso y entonces nunca debían enojarse o no podían estar felices o no podían experimentar ciertas cosas? Pero el primero es identificar, a ver, de la gama de emociones que conozca, las que yo conozco, con el nombre que quieran, ¿cuáles me cuesta trabajo aceptar? Pregunta número 2. ¿Qué significa para ti aceptar que tienes esa emoción? Y pregunta número 3. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de aceptar esa emoción o de no aceptarla? Una vez que yo me respondí esas preguntas, sí podemos hacer dos cosas. La primera es establecer un tiempo límite. Es como si nosotros dosificáramos el dolor. Así como cuando vamos al gimnasio y dosificamos los ejercicios, así podemos dosificar el conectarnos para aceptar una emoción, conectarnos con nosotros mismos. Una vez que permitimos que las emociones fluyan, solamente una vez que nos permitimos sentir, lo que es conveniente después es distraerse. Porque no todo en la vida, no todo lo que estás pasando es ese momento incómodo, ni es esa circunstancia incómoda. Y es un esfuerzo mental importante porque sí requiere, híjole, ¿con qué me voy a ir a distraer? Y aquí el truco es que la mayoría de la gente, en vez de conectarse y permitirse sentir para dosificar su dolor, todo el tiempo está corriendo y todo el tiempo está distrayéndose, pero cada vez necesita cosas más intensas para distraerse. Exacto, porque lo está evadiendo. Así es. Mira, esto está súper interesante. Vamos a ir ahorita a una pausa, pero regresando seguimos hablando de esto. ¿Cuánto sería esa dosis para cada quien? Porque yo recuerdo una amiga que me dijo, mira, yo terminé una relación, me dolió muchísimo y me puse como su meta un año de estar así ella dijo en la depre, ¿no? Le dio ese nombre, un año en la depre, pero al año ya voy a salir renovada. Y lo cumplió. Y otro amigo perdió estaba por nacer su hijo, hubo problemas en el nacimiento, le dolió bastante porque lo esperaban con mucho amor a este bebé. Y él se encerró 2 semanas. Él dijo, yo 2 semanas no voy a salir de aquí, voy a llorar, voy a estar aquí encerrado con lo mínimo necesario, solamente agua o lo mínimo. Y lo cumplió en 2 semanas. Es decir, son tiempos diferentes. Pero regresando, nos dices qué criterio tomar para ciertas emociones, para no exagerarle en los tiempos, o a lo mejor nos ponemos, es como ir al gimnasio y dices, voy a hacer 5 minutos. Oye, a lo mejor 5 minutos no te va a hacer mucho, ¿no? Pero eso nos los contestas después de la pausa. Claro que sí. Así que amigos, está súper interesante el programa. Vamos a la pausa, ya regresamos. ¿También se pausa ese? No, aquí ahorita nos están escuchando ¿Nos hacen preguntas? en Facebook, sí. Y mira, ya Bien. ahorita vamos viendo las preguntas que nos van haciendo. Saludos, Margie. Sí, Saludos. Oneida, hola, ¿qué tal? Bueno, un gran saludo para ti también, Oneida, que ya se unió porque nos habíamos quedado con Lisette. Luego, William Ford, saludos, Margie. Nancy, ¿cómo poner a los pensamientos en su lugar para que no causen emociones negativas? Gracias. Bueno, ahorita también respondemos esto. Sí. Angélica, me gusta el tema. Yo he estado en un proceso largo que me ha ido enseñando poco a poco a manejar mis emociones y a trascenderlas. Me costó un poco de trabajo, pero cada vez lo entiendo más. Y justo eso es la clave de toda la aceptación y la transmutación, ¿cierto? Bueno, pues ahorita te contestamos, Angélica, y Carla y Yelda. Bueno, ahorita les contestamos, ya nada más que regresemos del corte comercial. Ya saben que en el corte, pues los vamos leyendo y regresando seguimos con el programa. Mientras pueden seguir preguntando, aprovechen que está Marjorie, que es una excelente especialista, entonces aprovechen esto y sus preguntas.
Como la película. Intensamente. Ah, sí. Está muy bonito. Bien amigos, ya estamos de regreso aquí en tu programa Vivir Intensamente. Hoy con un gran tema, nuestro tema es cómo aceptar nuestras emociones. La clave, por supuesto, es no ponerle juicios y más bien saberlos manejar. Y antes de la pausa, Marjorie Lozano, que ella es psicóloga, además es especialista en medicina conductual y en todo este manejo de emociones, nos quedamos en la pregunta de bueno, tú nos habías recomendado que hay que ponerle como un tiempo a estas emociones. Y la pregunta que se quedó pendiente es, ¿cómo darle el tiempo necesario para no quedarnos cortos o demasiado largo viviendo esa emoción? Ok, mira, te voy a responder como dice el doctor Eduardo Calixto, que fue mi profesor en la facultad. Él dice que las emociones, como el enojo en el cerebro, duran más o menos 27 minutos. Que vamos a, no, yo les quiero contar, como dice el psicólogo Robert Leahy, que las emociones son como una ola. Entonces esa ola tiene un pico de intensidad y con el tiempo va bajando poco a poco. Pero vamos a pensar que esta ola del enojo dura 27 minutos. Entonces, cuando estamos en el pico máximo de la intensidad, que estamos enojados y gritando y ya hasta nos desconectamos, ya ni nos acordamos de qué estaba enojada, pues ya ni me acuerdo, pero sigo bien enojada. Entonces, cuando estamos en el pico máximo de la intensidad de la emoción, ahí es cuando no hay que tomar decisiones, ahí es cuando no vamos a hablar. Si nosotros aprendemos a subir esta emoción en esta ola como en una intensidad del 1 al 10, vamos a ir poco a poco reconociendo cuándo me estoy acercando a mi 5 y a mi 8, y a lo mejor en mi 8 yo ya empiezo a tomar prudencia, doy un paso atrás, me alejo, paro la conversación, porque sé que llegar al 9 y al 10 va a estar difícilmente controlable. Entonces, más o menos eso dura una emoción a nivel cerebral. Pero también el doctor Eduardo Calixto dice que un berrinche, por ejemplo, en un niño, un berrinche, pero de eso así que chillan y que los ojos les quedan chiquitos y tienen mocos y Sí, hasta chillan y se les chillan va y la chillan, así respiración. se privan, así, dura solamente 7 minutos. Entonces, si tú quieres ayudar o acompañar el proceso de alguien en específico, de un niño, cuando está teniendo esta intensidad, cuéntale el tiempo. El cerebro no va a aguantar más de 7 minutos llorando de esa manera. El cerebro no va a aguantar más de 30 minutos sintiendo la emoción como la estás experimentando, a menos que le estés dando cuerda a esa emoción a través de lo que piensas. Pero puedes, solo al respecto de la emoción, contarte el tiempo, pero también no sería tan estricta en ese proceso. Eh, Creo que es una decisión individual conectarse y permitirse el tiempo que sea necesario, experimentar la emoción y experimentar ese tiempo de dolor, porque no hay un parámetro para el cual, ni siquiera hay una forma correcta en la cual una persona debería sentirse. Tampoco hay un parámetro en el cual una persona debería estar experimentando las emociones. Claro, pero sí, supongo que como máximo, no sé, ya 2 años con un Bueno, sí, ya, sentimiento de tristeza o de dolor, pues claro. ya, como que ya se prolongó, Sí, sí, ¿no? puede, ahí es importantísimo buscar ayuda y justamente llegar con un terapeuta y decir, ¿sabes qué? Hace 2 años que yo me siento triste
y yo pensé que se me iba a quitar y entonces yo ya me fui al ejercicio y yo tengo una alimentación excelente y entonces mi sangre está perfectamente bien nutrida y además tengo una buena fuente de apoyo y además estoy bien en mi trabajo o en mi escuela. ¿Y qué crees? La tristeza no se me quita. Entonces, cuando tú sientas que es algo que no puedes controlar, cuando es una emoción recurrente que se te va de las manos, hay que pedir ayuda. Claro, y mucho de eso tiene que ver con los pensamientos. Y lo comento porque, mira, Nancy González nos pregunta, ¿cómo poner a los pensamientos en su lugar para que no causen emociones negativas? Es una pregunta padrísima, Nancy. A mí me gusta mucho la apertura de... Hay autores que dicen que al día tenemos entre 60 y 80,000 pensamientos. Entonces, si de esos 60,000, por ejemplo, experimentamos algunos pensamientos que son desagradables, solamente hay que reconocerlos como tal, porque también estar enfocados en tratar de que no se me escape uno de esos 60,000 pensamientos es difícil. Y sobre ese primer pensamiento negativo, yo ya estoy construyendo otro y otro y otro, y a lo mejor estoy activando mi tendencia a pensar mal sobre mí porque estoy teniendo los pensamientos incorrectos. Entonces, lo que sí podemos hacer es, igual que como dijimos hace un momento, con la madrastra malvada que nos está regañando y diciendo de cosas, parar y decir alto, alto. Exacto. Bueno, pues excelente, muy buena técnica. Uh-huh. Angélica Ángeles Bonfil, me gusta el tema. Yo he estado en un proceso largo que me ha ido enseñando poco a poco a manejar mis emociones y a trascenderlas. Me costó un poco de trabajo, pero cada vez lo entiendo más. Y justo eso, dice aquí, dice, y justo eso, la clave de todo es la aceptación y la transmutación, ¿cierto? Sí, porque, como dice Rafa López, un psiquiatra, cuando tú aceptas, permites que la vida sea lo que es. Entonces, de entrada, si tú te permites sentirte mal, y te acuerdas, como ya lo aprendiste hace un momento, que esta emoción que estás experimentando tiene un periodo limitado de duración, vas a poder continuar con tus actividades. Si tú no te permites, vas a empezar a actuar desde un lugar que verdaderamente no eres tú. La emoción en algún punto va a ir a menos de que se perpetúe. Y además quiero mencionar algo aquí muy, muy, muy importante. Nuestros estilos de pensamiento van generando en nuestro cerebro redes neuronales. Entonces, cada vez que vas, por ejemplo, a un proceso terapéutico, que escuchas un programa como el de José Antonio, o que practicas, por ejemplo, la meditación, estás haciendo que estas redes neuronales cambien sus caminos, cambien las vías y se formen diferentes. Entonces, tus estrategias de pensamiento y tus formas de pensar empiezan a cambiar. Pero así como iniciamos con un pensamiento, iniciemos con un pensamiento agradable o propositivo. Y no me refiero a la clase de autoayuda que en la que tienes que repetir 500 veces al día una afirmación hasta que te des cuenta que eres lo máximo y que mereces amor, etcétera. No, no, no me refiero a eso. Me refiero a tomarse en serio el proceso de reconstruir tu cerebro a través de lo que piensas. Por ejemplo, ¿qué sería bueno decirse o frases? Ah, muy bien. La emoción que tengo en este momento va a terminar. Me voy a permitir sentir lo que venga. Va a venir en ese mismo instante después de que tú acabes la frase, la madrastra malvada. No, ya ves cómo si eres bien chillona, desde chiquita te lo dijeron. Y después, no, 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 pero yo ya aprendí que eres la madrastra malvada. No, pero vas a ver cómo la tristeza no va a ganar. Entonces vas a tener que esforzarte constantemente y tampoco se trata de que entres en esta lucha. A veces puedes entrar en la lucha con la madrastra y a veces puedes permitirte como si te subieras a la copa de un árbol y mirar desde arriba todos los pensamientos que tienes, sin que los hagas tuyos, sin que los abraces y te los quedes todo el santo día y les estés dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas. A veces simplemente hay que observar lo que se tiene. Otra estrategia a nivel pensamiento es contrastarlos con la realidad y ver, a ver, ¿qué hay de cierto en lo que estoy pensando? Y buscar evidencia. Claro, buscar esas referencias. Pues excelente, excelente. Bueno, Angélica también Angélica nos mandó saludos. Yelda Eli, en verdad es complicado no engancharse cuando alguien de tu familia está pasando un mal momento, pero ¿cómo hacer para no sentir culpa por sentirnos felices?
Me saboteo mi felicidad cuando mi hija cae en crisis. Ella sufre trastorno bipolar. Ok, es una pregunta muy, muy sensible. Primero, ¿cómo se llama la pregunta? ¿Quién hizo la pregunta? Yelda Eli. Primero, Yelda, debes saber que el trastorno bipolar es un padecimiento que deteriora la forma en la que piensa tu hija, deteriora también un poco su forma de relacionarse, su forma de verse a ella misma y su forma de mirar a otros. Pero independiente del trastorno que ella padece, estás tú. Y, y creo que son procesos separados. Si bien, aunque ella padezca el trastorno bipolar, también merece experimentar una vida plena, también tienes ese derecho tú, también es válido para ti experimentar la felicidad, como lo dijimos hace un momento, la felicidad va a tener un periodo de duración y como lo decía Antonio, a veces queremos hacer que la felicidad dure más y a veces también tratamos de que la tristeza dure menos, pero hay que reconocer el derecho en ti de sentirte feliz por lo que experimentas, porque antes de ser mamá, Yelda, eres un ser humano y ese ser humano merece tener un espacio en el que pueda experimentar todas las emociones que quiera, pero eres la única que determina si mereces o no el espacio para experimentar lo que sientes. Muy bien, excelente. Bueno, mi Jai Amata dice, hola mi hermosa Margie, ¿cómo hacer para no calmar o quitar las emociones con cosas externas? Por ejemplo, comida, compras, cigarro, etcétera. Qué bonita pregunta, porque yo la voy a traducir como a un lenguaje más específico. Yo diría, ¿cómo le hago para no evitar lo que siento? Y la respuesta es bien fácil, permitiéndome aceptarlo. Antes de que vayas a comer, a comprar o a fumar un cigarro o a tomar una copa o a hacer lo que hagas para distraerte, haz una pausa y pregúntate, ¿cómo me estoy sintiendo? Y date permiso de sentirte mal. Ahí hay que revisar si tienes como una tendencia a juzgar ese malestar y por eso tratas de que la experiencia emocional dure menos. Pero si tú te permites, como se lo permitirías a una niña de 7 años, sentirse mal y acompañarla en su proceso, en vez de juzgarla y regañarla por estar triste o por tener miedo, así como tratarías a una niña de 7 y lo mismo que le dirías a una niña de 7 o de 5, hay que repetirnos a nosotros. Es válido que esté experimentando este miedo, esta tristeza, esta ansiedad y este enojo. Y una vez que lo valido y lo acepto, entonces me pregunto, ¿es necesario todavía que me fume ese cigarro, me tome esa copa, me vaya de compras? ¿O ya no es necesario? Pero a veces sí hay que buscar eh, a un profesional que nos acompañe a aceptar la emoción. Algo que puedes buscar es libros o ejercicios de atención plena y por supuesto un profesional que te acompañe. Claro, lo que es el mindfulness. Ajá, mindfulness. Exactamente, que aquí ya en el programa vino una especialista en mindfulness, los pueden buscar, ya sea, aquí de una vez hago la promoción, en el canal de YouTube, tenemos nuestro canal Vivir Intensamente TV, y ahí pueden buscar, vino aquí una especialista en mindfulness muy, muy buena, entonces ahí lo pueden estar buscando, obviamente complementado con todas las técnicas que Claro. estamos viendo. O incluso buscar al especialista para que le entrene. Sí, que ahorita les doy el nombre, se me fue en este momento, pero ahorita les digo quién es. Princes Ventacur, saludos, nos está viendo. María Diana Barranco en Puebla, también un gran saludo. Nos vuelve a decir Yelda, esas crisis de ella afectan mi relación con mi esposo. Quisiera poder separar mi sentir por mi hija de mi relación de pareja. Siento que no merezco sentirme feliz cuando ella pasa por una depresión. Y también siento que mi esposo no comprende que no puedo estar al 100 con ambos. Me siento dividida. Ok. Los periodos depresivos para las fases de bipolaridad, es importante que los acompañes de un especialista para tu hija,
que ella esté pasando ese periodo, es muy, muy, muy importante que esté siendo supervisada pues por el riesgo que existe y de entrada por el malestar que hay en ella. Pero también te recomendaría a ti buscar algún terapeuta que te enseñe a disasociar tu relación de pareja, porque me da la impresión, a lo mejor no es así, como que la hija está en medio en esa relación de pareja. Entonces, cuando la relación de pareja no tiene espacios, el hijo asume su postura como hijo. Pero cuando el hijo está en medio, la relación de pareja es porque había una separación ahí. Entonces, igual y puedes buscar algún terapeuta de pareja. Es una pregunta un poco general y además delicada para contestarla al público, ¿no? Me da mucho gusto que sepas cómo se llama el padecimiento que tiene tu hija, pero sí te recomiendo que busques a alguien que acompañe el proceso de ella para que también le enseñe estrategias de autorregularse y también que busques tú cómo trabajas la relación con tu esposo, pero de una manera más personalizada. Así es. Y asegurarse de que esté en tratamiento. Normalmente cuando hay Sí, este padecimiento maníaco depresivo o bipolar, se requiere el tratamiento psiquiátrico. Entonces, nada sí, más asegurarse de que esté bien tratada y entre ustedes, entre la pareja, trabajar lo suyo. Pero lo más importante, no hay que sentir esa culpa, por lo que no depende de nosotros. uh-huh. Muy bien, bueno, Adriana Sánchez, también un gran saludo. Soledad, excelente especialista. Bueno, un saludo para Soledad. Ahora, bueno, también me preguntan aquí en el WhatsApp, cuando hay miedo excesivo que a veces paraliza, miedo a interactuar, miedo a que todos me están viendo, ahí, ¿cómo se puede manejar esto? Ok, Como ansiedad, o sea, entre miedo y ansiedad. si hay algún, es que es un tanto delicado como hablar de los trastornos así tan abiertamente, pero es muy favorable en el sentido de que la comunidad así mexicana o desde donde nos estén viendo aprende a llamar las cosas por su nombre. Tenemos a veces un mal uso de las terminaciones psicológicas y a mí me da la impresión que quien mandó la pregunta del miedo que siente, hay algo en particular que se llama fobia social o ansiedad social. Y la ansiedad social tiene una característica, el temor a quedar expuesto y la intolerancia a la vergüenza por quedar expuesto. Y tiene esos componentes como puntos rojos principales, miedo a hablar en público, miedo a que me vean y que quede en ridículo, y es un miedo tan terrible que cuando esto se convierte en un trastorno, habrá quien tenga este rasgo, pero cuando esto se convierte en un trastorno incapacita a la persona al grado en que no puede ir a la escuela y no puede ir a trabajar. Entonces hay que revisar, esa persona que lo está experimentando es el momento preciso para ir con un psicólogo o con un psiquiatra para que diagnostique de manera individual, haga las pruebas necesarias y diagnostique si lo que tiene es eso o hay otra cosa. Excelente, pues sí, más vale hacer un buen diagnóstico. Muy bien, Yelda, bueno, dice, muchas gracias por tu hermosa atención. Ambos están en tratamiento. Porque también su Muy esposo bien. tiene trastorno Ah, ok. bipolar. Okay. Carolina Holguín, muchas gracias. El tema es muy interesante. Un fuerte abrazo. Muy bien, estamos ya en recta final. Marjorie, para que nos des ya sea tu contacto, no sé si vas a tener un taller, me habías comentado la vez pasada. Sí. Un minuto para que nos hables de tu taller y cómo se inscriben, cómo te pueden contactar. Ok, les voy a dejar mi número de teléfono. No sé si se puede dejar en Claro, los por supuesto, sí, comentarios, sí. pero se los voy a decir. Mi celular es 55 26 71 8003 y voy a dar un taller de esquemas emocionales. El taller consta de 5 módulos. El primero es nombrar las emociones, el segundo es aceptación, el tercero es control de las emociones, el cuarto es conexión con valores, es decir, cómo mis emociones están conectadas a los valores de vida que tengo, y el quinto es validación. Son 5 sábados de 2 horas.
Ah, excelente. Y entonces, si nos das otra vez los datos, de todas formas yo lo voy a Claro que sí. poner en la página de Facebook Vivir Intensamente para que ahí tengan todos los datos también de Marjorie. Y si nos das una vez más tu teléfono para que puedan acudir. Claro que sí, es 55 26 71 8003. Una vez que se comuniquen, les vamos a dar el costo de cada sesión, les vamos a dar un manual que tiene muchas técnicas para que practiquen esto en casa y para que se habiliten. Ah, excelente. ¿Cuándo empieza? Empezamos este sábado, Ah, ya es sábado este sábado, así 27. que pues ya, llamen ya de inmediato para Sí, que realmente puedan aprender muchísimo, porque la verdad que Marjorie lo explica muy, muy, muy bien y es una gran, gran especialista. Y ya me acordé de nuestra especialista que vino de Mindfulness, Jennifer Singer, también que así la encuentran en Singer. Facebook, Jennifer Singer, y el programa lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Pues Marjorie, se nos va el tiempo. Conclusión Sí, final en un minuto, en 10 en segundos. 10 segundos, ok. La aceptación es la llave que nos permite procesar las emociones y construir la vida que queremos en vez de la vida que nos toca vivir. Excelente, pues muchísimas gracias, Gracias Marjorie, a ti, es excelente un como placer. siempre. Muchas Y gracias. amigos, pues gracias a todos los que nos estuvieron viendo y sintonizando, tanto en la frecuencia de Radio Centro como en el Facebook Live de Vivir Intensamente. Gracias a Alejandro Ambrosio en los controles, Pedro Manzano en la producción, se despide tu amigo y coach, José Antonio González. Recuerda, la vida es hoy, a vivir intensamente.